Bueno, buenas tardes a todos, muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por venir, primero a la gente de la prensa que siempre nos acompañan y nos atienden muy bien. Para nosotros es un día muy especial, porque un día donde la militancia se hizo un tiempo y aprovechamos para juntarnos, aprovechando el espíritu justamente militante de una compañera, de una amiga, que nos visita a nosotros y que está visitando a muchos componentes del campo nacional y popular en este camino de reconstrucción. Y bueno, también acompañado acá con todo el equipo político que desde hace bastante tiempo venimos en este camino, venimos acompañando esta lucha, aprovechando el espacio que nos dio el gobernador, ese espacio que también nosotros lo supimos aprovechar. Entonces, bueno, como les decía al principio, es un día bastante especial para todos. Le voy a pedir al referente de nuestro espacio político, al profesor Miguel Ifrán, uno de los hacedores principales de este proyecto, de este esquema, no solamente en lo local, sino también en lo nacional, para que les dé la bienvenida a todos y fundamentalmente le dé la bienvenida a Carmela Moró, que nos está visitando hoy. Bueno, muy buenas tardes para todos. La verdad que es un gusto en un día de los que solemos tener en esta época permanentemente, de lluvias, de tormentas, pero a pesar de eso, muy contento, Carmela, de tenerte acá con nosotros. Sabés que te conozco de hace muchísimo tiempo. Vos decías recién, muy jovencita, ya visitaba Formosa. Mucha militancia juvenil en Formosa, tenés muchos amigos acá, así que es un gusto tenerte aquí. Es la hija de un gran militante con quien tuve el gusto de compartir la Cámara de Diputados, de compartir un montón de situaciones buenas, no tan buenas, malas, muy malas, pero siempre en el campo nacional y popular, siempre defendiendo los derechos de los que menos tienen. Donde nos encontramos con Leopoldo siempre fue para defender la bandera del campo nacional y popular. Él lo hace saber permanentemente. Sabemos que tiene una familia de militantes, ella tiene una hermana que es diputada provincial, diputada nacional. Leopoldo también es toda una familia, así que tenerte con nosotros es un gran gusto. Por supuesto que encontrarnos con los chicos, con los que militan en nuestro espacio, también nos llena de orgullo de que en este día tan difícil, porque sabemos que en gran parte de la provincia está lloviendo. Hoy teníamos un compromiso con el gobernador en Pozo del Tigre. Nuestro concejal electo de Pozo del Tigre no pudo estar, lógicamente acompañando al intendente y acompañando Marcelo Salom, que manda la disculpa del caso, algunos militantes nuestros también del extremo oeste que no pudieron estar, pero sí encontrarnos con Carlito, de Clorinda, de toda la militancia de Clorinda, encontrarnos con Ariel, encontrarnos con Javi de 213, Ariel de Ibarreta, la vía Sonia ahí de Nainec, de encontrarnos con, bueno, nuestra concejal, nuestra futura presidente del Consejo Deliberante de Ibarreta, la doctora, con todos los muchachos, con toda la gente. Veo la gente de la ICI, mucha militancia, seguramente que van a ir llegando, porque después los amigos de Villa Escolar, que también están llegando, y seguramente lo de Capital, la chica de acá de la oficina, todo el equipo completo, y lógicamente con nuestra intendente de la localidad de Villa Escolar, que casi no la conozco, pero también un gusto que nos esté acompañando, también con mucho compromiso, porque tenemos una actividad en Villa Escolar ahora, haciéndose un tiempito para estar. Así que, Carmela, vinimos todos para recibirte. Estamos orgullosos de estar con nosotros, estamos orgullosos de pertenecer al equipo que nos representa tu papá en el orden nacional. Estamos orgullosos de pertenecer al espacio del movimiento nacional y popular,
y estamos muy orgullosos y contentos de que el gobernador nos haya dado el espacio, que nos haya respetado y que sigamos trabajando todos juntos en principio para conservar Formosa y decíamos hace un tiempo para recuperar el gobierno. Hemos logrado el objetivo y tenemos muchísima expectativa con este gobierno que en días más va a estar asumiendo. Miguel, así que, antes de pasar a Carmela, te pregunto, este espacio que compones vos y este grupo está en expansión, se está consolidando tu Formosa. Sí, claramente, porque los resultados de las últimas elecciones han dado muestra muy clara de que hemos avanzado y hemos avanzado mucho, por supuesto con el esfuerzo de cada uno, ¿no? De cada uno de nosotros, de todo el espacio, de cada uno de los militantes, las elecciones, nuestro intendente de Ingeniero Juárez, los concejales que han ingresado ahora y sobre todo la gran cantidad de votos que hemos podido sacar en estas últimas elecciones. Así que creo que el crecimiento ha sido constante y paulatino y seguramente ahora tenemos mucha expectativa con el 10, con esto que va a pasar ahora, con la idea de seguir avanzando y seguir ocupando lugares relevantes en el gobierno, no solamente en el gobierno provincial, sino el gobierno nacional, que es también una parte que todos los que hacemos política nos interesa y queremos ser parte de ese espacio. Siguen juntándose con esos radicales, digamos que están de alguna forma desilusionados con lo que fue la alianza que hoy todavía gobierna el país, así como vos, como Celi, como muchos dirigentes, digamos, buscaron lo nacional y popular porque el partido nació de esa manera. Nosotros hoy vamos mucho más allá. Nosotros venimos diciendo hace poco días en una reunión acá, nuestro espacio está compuesto por dirigentes de diferentes lugares, desde el radicalismo, lógicamente, es una cuestión lógica, de la misma manera que decimos que el Frente para la Victoria, que el Partido Justicialista es la columna vertebral del Frente en la provincia de Formosa, nosotros decimos que los que venimos del radicalismo somos la columna vertebral de este espacio, de causa provincial en el orden provincial, el MNA en el orden nacional. Lógicamente que somos la columna vertebral de ese espacio, pero bajo ningún punto de vista somos los únicos, porque hay muchos justicialistas que están militando con nosotros, hay gente independiente, hay gente del MIT, hay gente de diferentes partidos políticos que tenemos muestra acá, gente del justicialismo que está acompañando este espacio. Realmente hemos logrado esa concertación y esa unión nosotros en este espacio y estamos todos juntos militando hacia la misma causa o con la misma causa. El movimiento nacional alfonsinista milita en el espacio nacional y popular. Eso es y eso lo vamos a seguir haciendo. Miguel, la presencia de Carmela representa un respaldo a nivel nacional, con la frontera, campo. Mirá, nosotros nos sentimos respaldados siempre. Es un gusto tenerla a ella, es un gusto. Yo fui a recibirla al aeropuerto, no solamente lejos de que por el solo hecho de que sea la hija de Leopoldo, ¿no? Que para nosotros también nos llena de orgullo eso, pero lo que me gusta de Carmela es su militancia. Su militancia la conozco, es muy jovencita. Cuando nosotros estábamos en el Congreso de la Nación, ella siendo muy jovencita tenía muchísima militancia, no ha abandonado la militancia, sigue militando y creo que la gran mayoría de los que estamos acá, por no decirte todo lo que estamos acá, todo lo que hacemos política, tenemos detrás nuestro muchísima militancia. Yo, que vengo de una militancia larga, pero muy larga, y tuve la suerte de ocupar tantos cargos, me siento identificado con el trabajo que hace ella. Bueno, agradecerles en principio a quienes me invitaron hoy a compartir esta tarde con ustedes. Como decía Miguel, hace muchísimos años que nos conocemos y no es casual que hoy nos reencontremos acá en este espacio. Como tampoco fue casual cuando yo venía por ahí de más chica a recorrer Formosa y a militar junto a ellos, que haya tenido la oportunidad de conocer al papá de Vivian, al papá de Ariel, que era Pedro González, que para nosotros era un dirigente nacional y de hecho fue contemporáneo con Leopoldo y ellos militaban juntos, y para mí en esa oportunidad, hace ya unos 15 o ya no recuerdo cuántos años que estuve acá por última vez, también tuve la oportunidad de conocerlo a él, y hoy tenemos la oportunidad de reencontrarnos en este espacio con los que también son sus hijos y con los amigos con los que militábamos en ese entonces. Recuerdo que
que en esa época estamos hablando de los 90, estamos hablando del año 95, 96, 97, y que era una época muy parecida a la que vivimos ahora en este pasado reciente, porque era un gobierno neoliberal. Y con los compañeros, con los amigos, con los correligionarios, nos enfrentábamos a las mismas cosas que nos enfrentamos ahora, ¿no? Nos enfrentábamos al achicamiento del Estado, nos enfrentábamos al creciente desempleo, nos enfrentábamos a las privatizaciones y a la fuga de capitales que nos dejaban sin nuestros activos a los argentinos, nos enfrentábamos a la frivolización de la política. En fin, nos enfrentamos a todo un proceso que tenía como consecuencia el deterioro económico y social de los argentinos. Proceso que lamentablemente nosotros también, desde nuestro origen radical, después de alguna manera también fuimos parte de ese proceso cuando se eligió el gobierno de la Rúa, porque como bien decimos, en esa época, en los 90, el neoliberalismo, los poderes fácticos, los poderes de la economía, los poderes concentrados, utilizaron a los dos partidos populares, que eran el peronismo y el radicalismo, el peronismo vía Menem, el radicalismo vía la presidencia de la Rúa, para llevar a cabo sus objetivos que tenía que ver con concretar ese modelo neoliberal. Después viene el gobierno primero la transición de Duhalde, que fue una buena transición, que ordenó muchísimo la situación económica y financiera del país para poder empezar a recuperar la Argentina de nuevo, y después vinieron los gobiernos de Néstor y Cristina. Y digo que no es casual que nos encontremos acá, porque más tarde o más temprano lo que pasó durante esos gobiernos es que empezaron a expresar doctrinariamente y a expresar por medio de sus medidas políticas y por medio de leyes todo lo que nosotros veníamos pregonando como partido, tanto en los 90 como en los 80. ¿Y con qué me refiero? ¿A qué me refiero? Me refiero al fortalecimiento del Mercosur, que empezó Alfonsín con Sarney allá por los 80. Me refiero a la política de derechos humanos, que también había empezado Raúl con el juzgamiento a las juntas, con el nunca más, con el banco de datos genéticos para recuperar los nietos que habían sido secuestrados por la dictadura. Bueno, Néstor y Cristina, pudiendo en otra situación del país, le dieron una continuidad y profundizaron la consigna de justicia para siempre. Después recuperaron las empresas que se habían privatizado en los 90, dándole también de vuelta un sentido nacional y estratégico, como es el caso de Aerolíneas Argentinas. En el caso del sistema previsional significa muchísimo más, porque con la privatización no solo vino la estafa, sino también la certeza, mientras fundían estas empresas que especulaban con los dineros de nuestros jubilados, que teníamos la certeza que en el futuro no se iban a poder jubilar porque estas empresas desaparecían, se fusionaban o quebraban, y así también habían dejado al sistema jubilatorio. Les recuerdo que cuando Cristina deja el gobierno, no solo deja un ANSES que le daba cobertura a muchísimos jubilados, a tantos otros que no hubieran podido jubilarse de no ser por las leyes de la moratoria que sacó Cristina, y que también tenía que ver con lo que había pasado en los 90, porque en los 90 la gente que se había quedado sin empleo, recuerden que en los 90 habíamos llegado a tener dos dígitos de desempleo. Muchas de esas personas a determinada edad no pudieron reincorporarse en el mercado laboral y por esas razones no cumplían con los 30 años de aporte, y eso es lo que permitió Cristina que se logre con la moratoria, que toda esa gente que había sido excluida del sistema se incluyera. Sin también mencionar a las mujeres que durante muchísimos años habíamos trabajado ya sea como amas de casa o desde otros lugares, pero que lo común era que nos tuvieran en negro. También se hizo justicia en ese sentido, y desde ese entonces el Estado le empezó a dar una cobertura que acompañaba desde el PAMI con la cobertura de los medicamentos, algo que hoy vemos la importancia que eso tenía, que quizás muchos no le dieron el valor que tenía, pero que tenía que ver también con un sueldo indirecto, porque digo, más allá del sueldo que percibía un jubilado, tenía cubierta una necesidad que todos los que
empezamos a transitar determinada edad, vamos viendo, ¿no?, que frente al deterioro del cuerpo necesitamos compensar con la medicina, y qué es lo que nos permite a nosotros vivir tantos años y con tan buena calidad de vida, ¿no? Además de que deberíamos aplicar políticas preventivas para no terminar en algunas enfermedades, pero eso es otra discusión de salud que no viene al caso. Digo, lo que significaba el PAMI para nuestros jubilados y jubiladas, ¿no? Tener eso cubierto, que hoy lamentablemente no solo no lo tienen cubierto por vía del Estado, sino que además no pueden muchísimos jubilados y jubiladas acceder a esos medicamentos, porque hay medicamentos que han aumentado hasta el 1000%. Y el que no aumentó 300%, 400%. Sabemos que las jubilaciones no aumentaron eso, sabemos que los sueldos tampoco aumentaron eso, y hoy lamentablemente ha caído el consumo de los medicamentos, y eso significa, y además también lo sabemos porque hemos hablado con los farmacéuticos de distintas partes del territorio de la Argentina, que la gente va a las farmacias con 2 o 3 recetas y termina comprando el medicamento que le alcanza y el otro no, o lo termina fragmentando para que le dure más, sabiendo que de esa manera el medicamento pierde efectividad. En fin, sí. Establecer con Fernández en la presidencia y Cristina en el Senado. Perdón, no te de vuelta. Recuperar esa Argentina que hemos tenido durante los gobiernos. Sí, yo creo que hay cosas que se van a recuperar rápidamente, de hecho lo dice el presidente de la Nación. Una tiene que ver con el acceso a los alimentos, que según la zona tiene determinadas características, pero que se van a implementar distintas políticas, algunas ya se implementaron, como es la ley de góndolas que se votó la semana pasada, para empezar a garantizar que a todos los argentinos y argentinas tengan un plato de comida en su casa. No solamente que tengan un plato de comida, sino que hay un montón de políticas orientadas para mejorar la calidad de los alimentos. Uno en general dice, bueno, se le saca el IVA a la canasta básica, y la canasta básica en general es, bueno, harina, azúcar, está bien, leche y algunas otras cuestiones, pero la idea también es trabajar sobre las verduras, sobre las frutas, digo, otros alimentos muchísimos más nutritivos que hoy no se contemplan, pero que también queremos que lleguen a la mesa de los argentinos porque sabemos que hace a su buena nutrición. En el caso de los medicamentos del PAMI, creo que prontamente también se va a empezar a ampliar la cobertura, pero no solo con los medicamentos del PAMI, sino que hay que empezar a tener una política con respecto a los medicamentos, porque la verdad que los precios se descontrolaron y son inaccesibles no solo para los jubilados son el sector más golpeado, son inaccesibles para todos nosotros, sabiendo que el Estado puede intervenir de muchísimas maneras, con los laboratorios propios que tenemos, con la compra unificada entre el Estado, las obras sociales, las prepagas de esos medicamentos y un montón de otras políticas que se pueden usar para controlar el precio que además no tiene ninguna justificación porque está muy por encima de la inflación, pero es lo mismo que las tarifas. ¿Qué es el tarifazo? ¿El tarifazo fue la necesidad de eliminar subsidios? No, porque los subsidios todavía están. ¿El tarifazo significó la mejora del servicio? No, efectivamente el servicio no se mejoró. ¿Qué significó el tarifazo? El tarifazo significó una decisión política para que las empresas energéticas de las cuales algunos miembros de este gobierno eran parte, tuvieran una ganancia mayor. Entonces, cuando nos dicen cómo van a hacer para frenar el tema de la suba de las tarifas, es simple, es tener la decisión política, que nosotros la verdad no tenemos ningún interés en que esos sectores se sigan enriqueciendo de manera descontrolada, porque obviamente ya tenían una ganancia más que justificada, porque nosotros creemos que es un derecho humano tener acceso a los servicios básicos. Entonces esa política es simplemente una decisión. Y el tema de los medicamentos también, obviamente que influyen otros factores, pero también es tener la decisión política de regular los precios, como pasaba antes, como se hacía en el gobierno de Cristina. ¿Por qué vos vas a aumentar un medicamento un 1000% si la inflación está muy lejos de ser eso? Bueno, claramente porque quieren tener una renta extraordinaria sobre lo que ellos comercian, y este gobierno decidió durante sus 4 años de gestión enriquecer
a las empresas que ya vienen beneficiadas, porque ellos son parte de esa élite, porque ellos son lobistas de estas empresas y bueno, en el caso del presidente Macri es dueño de muchas de esas empresas. Una consulta. Hace pocos días estuviste reunido con el presidente de la FAM. Acá hay mucha gente del interior, de la prensa está la intendente, ¿no? Y particularmente las intendentes, los concejales, la gente que trabaja en el interior, son la primera barrera de contención. Yo creo que hoy cada una de las intendencias no la está pasando bien frente a la situación económica. ¿Qué fue lo que charlaron con el presidente de la FAM? Bueno, el presidente de la FAM es Javier Noguera, es de Tucumán, intendente de Tafí Viejo. La verdad que hablamos de todo. Por supuesto, con una mirada, una mirada desde el interior, que para nosotros es muy importante porque muchas veces, bueno, obviamente desarrollamos muchísimo de nosotros nuestra actividad diaria en Buenos Aires, pero obviamente que, como dijo Alberto, la idea es tener un país más federal y para eso necesitamos este tipo, ¿no?, de encuentros, de reuniones, para charlar acerca de las distintas realidades. Tenemos un país muy diverso, en su fauna, en su flora, en minería, en riquezas naturales, en su cultura también, porque no tenemos culturas diversas según la zona. Y la verdad que lo que estuvimos hablando, y yo me puse a disposición de él, y un poco esa va a ser mi tarea en esta nueva etapa, no solo con él, sino con el gobierno de Alberto y con los compañeros y con los correligionarios también, es trabajar muchísimo con quienes trabajan efectivamente en el territorio, que son los primeros, digamos, ¿no?, los primeros actores políticos que accionan frente a la sociedad y que la sociedad le reclama. Todos sabemos que al primero que le reclama es al intendente, pero además también sabemos que es el intendente o el jefe comunal, según la provincia, o a veces no el intendente o el jefe comunal, sino el consejo, quienes tienen una lectura más acertada acerca de cuáles son las necesidades de esa región. Obviamente hay prioridades que tiene la nación, hay otras prioridades que tienen los gobiernos provinciales, pero hay otras que tienen quienes son los jefes comunales o quienes son nuestros representantes regionales, que a veces nos pueden hacer ver que determinadas políticas para su región no son acertadas ni aptas y que en ese caso hay que tomar medidas distintas. Por otro lado, la intención de organizarlos, ¿no?, de organizarnos en una cosa más colectiva. Hay muchas comunas muy chiquitas que si de alguna manera articularan determinadas políticas juntas, como es el caso de la soberanía alimentaria, de la comercialización de sus propios alimentos y generar sus propios alimentos, eso podría dejar un excedente, generar trabajo y también permitir pensar otro tipo de cosas, como también tiene que ver la cuestión turística, que a veces un lugar aislado no puede erigirse en una opción para el turismo, pero que si entra dentro de un circuito perfectamente puede tener algún desarrollo en ese sentido. Sí. Disculpa, Agustín Pereira de Radio Sudamericana de Corrientes. ¿Cómo se va a trabajar a partir de este gobierno, desde el Congreso Nacional, teniendo en cuenta que acá tenemos dirigentes provinciales, el caso del diputado Pellegrini? ¿Cómo se va a trabajar mancomunadamente, de acuerdo a cómo se venía trabajando, o se va a generar algún cambio? Va a ser yo soy asesora en el Congreso de la Nación y además soy secretaria de Interior del gremio del Congreso de la Nación. Estoy ahí desde 2003, así que estoy bastante empapada acerca de la cuestión legislativa. El Congreso está tomando un giro bastante interesante. Nuestro espacio político, como primera medida, decidió unificar en un solo bloque, lo que es un gesto de madurez muy grande y de grandeza, porque hay espacios provenientes de distintos sectores que hasta hace pocos días estamos hasta el día de hoy divididos en más de 5 o 6 bloques, inclusive hay bloques provinciales, y se tomó la decisión de unificar en un solo bloque porque claramente todo lo que favorezca la dispersión y a la división en esta etapa no favorece a los argentinos. Entonces la decisión es muy clara, es decir, tirar todos para un mismo lado, poder generar acción política, trabajar activamente con las provincias. Obviamente los diputados para nosotros, además de los intendentes, los diputados provinciales, por eso hoy
Le pedimos a Diego Pellegrini, que es diputado de la provincia de Corrientes, que nos acompañe, y los diputados nacionales, y todos nosotros nos elegimos en alguna manera en gestores de políticas para nuestras provincias, para nuestras regiones. Bueno, eso lo sabe muy bien Infran y obviamente la intendenta, quien va a tener que gestionar para su pueblo, pero también sabemos que vamos a gestionar para todos aquellos que tengan la necesidad de un Estado presente, y en ese sentido va a ser un rol muy activo el del Congreso, además porque el presidente de la Nación va a trabajar muchísimo con el Congreso porque hay muchísimas leyes que sacar, muchísimos hasta decretos que revertir, que no han sido validados por el Congreso de la Nación y que este gobierno sigue emitiendo aún a días de tener que irse del gobierno porque el pueblo le dio la espalda. Ellos siguen emitiendo decretos, pero además porque va a haber varias cuestiones que subsanar y trabajar también mucho con los legisladores, que también son representantes de sus provincias y también gestionan para sus provincias. Creo que va a haber una participación muy activa. Y lo que va a cambiar seguramente, también en eso estamos trabajando, es en el diálogo con la oposición, pero un diálogo verdadero, un diálogo de escucha. Lo que está claro es, nosotros no vamos a discriminar a aquellos lugares que no sean de nuestro signo político, lo que de ninguna manera va a haber seguramente entendimiento entre quienes defendemos los intereses populares y quienes defienden los intereses particulares de algunas corporaciones. Ahí es muy difícil que haya entendimiento porque claramente defendemos intereses distintos y no es compatible, ¿no? Digamos, si nosotros no tenemos una política en materia de minería, simplemente los que vienen y explotan nuestras riquezas mineras y se llevan esa plata y además dejan pueblos devastados, nosotros no tenemos nada que acordar con este tipo de actores que representan esos intereses. Nosotros tenemos que fijar los nuestros, los intereses de nuestro país, defender nuestros recursos naturales y defender esos pueblos que están siendo tan castigados por este tipo de minería sin ningún control y además que no deja ninguna renta ni al país ni a la provincia que justifique, digamos, el deterioro al que exponemos a esos pueblos. Así que bueno, eso va a ser un poco, bueno, como dijo él, está acá Diego Pellegrini, diputado de la provincia de Corrientes, también me gustaría que él diga unas palabras y que nos salude, pero bueno, dale. Carmela, me gustaría que me cuentes cómo ves al rol, a partir de ahora, el rol del periodismo hegemónico que durante estos últimos 4 años se mantuvo en silencio. Bueno, la verdad a mí me parece que una manera de garantizar la pluralidad a nivel periodístico y que además me parece algo fundamental, ¿no? Porque en ningún lugar es sano tener una sola campana y menos algunas campanas que están también infectadas por intereses que tienen que ver más con lo privado que con lo público. Me parece que lo que hay que hacer es fortalecer medios alternativos, eso hoy ya existe, me parece que hay que apuntar a eso. Bueno, el caso de C5N la verdad es un caso ejemplar, digamos, ¿no? Porque es un canal que se sostuvo gracias a la audiencia televisiva que tenía, que es uno de los canales hoy más vistos de la Argentina, pero que el gobierno obviamente atacó de manera directa, poniendo presos a sus dueños e impidiendo resortes para que ese canal le pudiera pagar el sueldo a sus empleados. O sea que funcionó a pesar de todo eso, o es el caso de Tiempo Argentino, que los dueños de su momento también dejaron el diario ahí a la buena de Dios y ellos se organizaron, hicieron una cooperativa. Yo creo que obviamente va a haber que revisar el tema de la pauta oficial, pero además dejar en claro un concepto. Justamente yo hace unos días estuve en un encuentro que hablaba de medios y Estado, tuve la oportunidad de compartir esa charla a la que fuimos como espectadores y aprender un poco con el gobernador Infran, y en esa charla hay un concepto que quedó bastante claro y que es por ahí que hay que empezar a plantear, sobre todo en los medios a los que solemos asistir nosotros, que son medios privados, y es que el Estado también subsidia la industria de la comunicación. Todos esos medios que se llaman privados y que creen que no tienen ninguna responsabilidad, subsisten gracias a la pauta del Estado. Con lo cual, para ser más claro, como decía Bernie, que también estaba ahí en la charla,
esos medios son subsidiados. Esa palabra que los medios tanto demonizan cuando hablamos de el tema de los subsidios al gas, para que los hogares tengan gas, a la luz, para que los hogares y nuestros hospitales y nuestros lugares tengan luz. Bueno, dejarlo bien en claro, los medios de comunicación privados también subsisten por los subsidios del Estado. De hecho, hay que decirle a los periodistas que sean noticias que parte de sus sueldos también se los paga el Estado. Yo tengo la idea de que de ahora en más deberíamos tratar de legislar para que todos los medios de comunicación, privados, estatales, cooperativos, tengan una responsabilidad social, que tiene que ver con marcar algunos límites. Por ejemplo, en esta cuestión que hoy tanto hablamos, que es de género, no puede ser que haya periodistas que discriminen abiertamente las 24 horas del día y que sigan estando ahí o que lo único que perciban es una multa. Si el periodista no cesa en esa agresión constante, debería ser excluido de un medio de comunicación por el daño que genera a la sociedad. Tampoco consigo en estos días ver cómo un montón de periodistas justifican un golpe de Estado, aunque no sea un golpe de Estado en nuestro país, pero lo que claramente nos alerta y nos da mucha angustia es pensar hasta qué punto estos periodistas son capaces de justificar determinados comportamientos. Lo que se vivió en Bolivia y se está viviendo en estos días con sus matices políticos es un golpe de Estado. Las Fuerzas Armadas le pidieron al presidente la detención, el presidente tuvo que escapar y las Fuerzas Armadas se hicieron del poder, y a partir de ahí la violación a los derechos humanos que estamos viendo con violaciones, matanzas, torturas. Y si no fuera porque algunos periodistas fueron a querer cubrir la situación de Bolivia y los sacaron carpiendo, los trataron de sediciosos y les advirtieron que iban a ir presos o que iban a sufrir las consecuencias, ni siquiera esos periodistas se hubieran retractado en lo que decían unos días antes. Lamentablemente, aún así, ayer veía, porque bueno, fue una delegación argentina a Bolivia en el día de ayer, donde hay abogados, está Juan Grabois, está Roberto Carlet, gente muy, muy prestigiosa en lo suyo, y justificaban que los habían atacado simplemente por el hecho de que pertenecen a otro signo político del que ellos defienden. Esas cuestiones del periodismo me parecen lamentables, porque así como nosotros defendemos la libertad de expresión, la democracia informativa, queremos que ellos también defiendan la democracia, que defendan los derechos humanos, nada más y nada menos. Una última pregunta, ¿va a haber algún encuentro, reunión con autoridades de Formosa? La verdad que esta visita la armamos en 2 días, de hecho iba a venir también María Lozada, legisladora de la provincia de Misiones, que no pudo venir por el simple hecho de que no había lugar en los vuelos. Así que en realidad fue una visita muy rápida, muy expeditiva, pero seguramente pronto, acá o en Buenos Aires, vamos a tener... Leopoldo estuvo esta semana también con Gildo, se encontraron en la asunción de los senadores, intercambiando, bueno, allá hay mucha actividad obviamente porque se está conformando un gobierno, un gabinete nacional, nosotros además pertenecemos a la provincia de Buenos Aires, también afortunadamente ganamos en la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof y Magario le ganaron a María Eugenia Vidal, y también se está conformando un gabinete con lo que eso significa, ¿no? Porque en realidad un gabinete es... la primer señal que uno da para orientar a la sociedad en qué tipo de políticas vamos a tomar de ahí en más. Por supuesto que va a llevar un tiempo, porque los cambios en los gabinetes, recordemos que este gobierno nacional achicó ministerios, pero como dijo Alberto, no achicó las estructuras. Hay más empleados que antes, ni siquiera fue un signo de austeridad. Lo que hizo es complejizar el funcionamiento de esos ministerios. Y el claro ejemplo es el Ministerio de Salud, que lo licuaron con otros ministerios y que sucedieron cosas tan graves como que no llegaron las vacunas en tiempo y en forma, porque de alguna manera fueron disolviendo o entorpeciendo el funcionamiento de esas áreas. Bueno, obviamente vamos a recuperar el Ministerio de Salud, vamos a recuperar el Ministerio de Trabajo con todo lo que eso significa, y bueno, y los primeros meses totalmente abocados a trabajar sobre las nuevas políticas, que no solo hay que tomar medidas legislativas, sino las más importantes, que son las medidas ejecutivas.
y repito, esto que empezamos a hacer hoy, pero que vamos a seguir haciendo, el presidente de la FAM se comprometió también a venir a la provincia todas las veces que sean necesarias, pero también gestionar con los ministros que están luchando contra el hambre, con los ministros que van a poner en pie el tema de la producción y de las obras. Hay que trabajar con todos esos ministros y con todos los representantes del gobierno nacional y quienes estemos facultados para hablar también en su nombre, para poder empezar a diseñar con los distritos, con las provincias y con la sociedad y con los sectores sociales y gremiales las políticas de cara a este nuevo proceso. Última. Sí, no estoy apurada, me quedo hasta mañana, así que vos... La última. La última, ultimita. Hay una cuestión que hace un par de años atrás tuvieron que soportar que los echen del partido, digamos, una situación fuerte, digamos, agresiva. Y vos hablaste del ataque que sufrieron los dos partidos, digamos, en los 90 particularmente, y después, digamos, todo lo que se fue gestando. ¿Qué le decís, digamos, a aquel joven o a aquella persona que está descreída de los partidos tradicionales? ¿Qué es el Frente de Todos? Bueno, el Frente de Todos es la unidad del campo nacional y popular, es la unidad de todas las culturas, no solo radical y peronista, también están los socialistas, también hay comunistas y también hay nuevas generaciones que no se formaron en base a la doctrina de ninguno de estos partidos tradicionales, pero que sí entienden la importancia de la soberanía nacional, de la defensa de nuestros intereses, de la defensa de nuestra economía, de una economía que se entienda para el pueblo, para mejorar la calidad de vida del pueblo y no para engrosar el bolsillo de quienes timbean con la plata que generan las poblaciones en el mundo, porque esto es la verdad una realidad que se da en todo el mundo. Queremos decirle que nuestros dos partidos y el socialismo también, para ser justa, se dieron origen en la Argentina para luchar contra la oligarquía, para defender los intereses populares, para ampliar los derechos civiles, los derechos humanos, y que esos partidos nos encontramos hoy en el Frente de Todos, ayer algunos en Unidad Ciudadana, también en su momento cuando Néstor hizo la transversalidad, algunos correligionarios nuestros que hoy no están con nosotros sí formaron parte de la transversalidad, que no compren este discurso del antiperonismo, que no es cierto. En la mayoría de las provincias ya estamos funcionados de un lado y del otro radicales y peronistas. Hoy la diferencia que se da ya no es tanto del partido radical y peronista, sino entre la vereda del pueblo y la vereda de los intereses de algunos sectores privilegiados de la Argentina y el mundo. Y en esta vereda estamos abiertos a seguir ampliándola porque entendemos que en la medida de que generemos conciencia, de que trabajemos, de que vean que realmente nosotros vamos a retomar el sendero que dejó Cristina de recuperar la economía para los argentinos y recuperar el trabajo y recuperar la calidad de vida, en ese camino seguramente nos vamos a poder volver a encontrar con otros correligionarios y compañeros que fueron partícipes, a veces de manera involuntaria por cuestiones de políticas locales y regionales del gobierno de Cambiemos, pero que de ninguna manera se sintieron identificados con las medidas del gobierno de Cambiemos y que también sufrieron en sus territorios ver el deterioro de la vida de sus vecinos y que quizás se sintieron impotentes de no poder hacer nada dentro del mismo espacio en el que participaban de manera orgánica, y decirles que hoy están las puertas abiertas, que nosotros los recibimos también con los brazos abiertos para trabajar juntos en esta recuperación de la Argentina, que como dice Alberto es poner a la Argentina de pie y que como decíamos en las campañas es con todos, todas y todes. Ahora sí, Diego. Y ahora sí les paso a Diego Pelín. Bueno, la pregunta de mi parte, por lo menos, Diego, es Bueno, cómo... no sé, te voy a escuchar la pregunta. Lo que me queda es agradecerle a los amigos de Formosa, que vamos a estar en contacto. La verdad que contra una contraindicación médica estoy acá de este lado del micrófono, porque le gusta o no, estar de este lado del micrófono siempre tensiona, más cuando tenés periodistas del lugar donde visitamos. He sufrido una ACV hace 50 días,
en la cual me voy reponiendo, pero no le quería fallar a un amigo de más de 23 años de lucha, como es Mariano Guane, y otros amigos que están integrando este espacio. Así que quiero decir presente en Formosa y comprometerme con los formoseños, como el mismo compromiso que tenemos en Corrientes, en la localidad a la cual represento, y a la provincia, y a los amigos de Nación que venimos trabajando, para lo que sea pueda ser útil. Cuenten con un correntino a su lado. Yo soy un correntino de ley y trato de siempre responderles a mis amigos, no como otros, por el ejemplo de otros conterráneos o correntinos que dan la espalda a los amigos una vez que llegan a la banca, al gobierno, al municipio, donde sea. Yo tengo la obligación de estar acá, acompañarlo a Mariano y a su grupo y a los hombres y mujeres que integran este espacio. Y bueno, acá me tienen representando este espacio alfonsinista a nivel nacional, este Frente Amplio de radicales que venimos con una historia de una larga trayectoria en militancia, cada uno de su localidad y a nivel nacional. Decir presente, Pellegrini, es remarcar lo que decía recién la señorita, desde la bancada que hoy le toca representar a los correntinos. Así es, decir presente es desde el lugar que me toca, sobre todo con Carmela, que tenemos una larga historia familiar, con Leopoldo, con los hermanos, con Cecilia, la hermana, con el negro. Trabajamos hace 23 años en el Comité Nacional, durante 8 años por una candidatura, para tratar de llevar una candidatura a presidente de la Juventud Radical. Miren si tenemos historia. Dimos vuelta, se fueron todos, nos llegó el 2001, donde nos teníamos que ir en todo, y después de 20 años estamos acá, los mismos, trabajando codo a codo por el compromiso que tenemos con la sociedad. Digo, ¿cómo se construye esta unidad en el orden regional? Y son dos realidades distintas. La formoseña, ustedes tienen un gobierno donde los radicales van acompañando el espacio del Frente de Todos, y nosotros tenemos un gobierno total radical que acompaña a Cambiemos, del cual yo no integro. Yo el espacio lo conseguí en una alianza con el justicialismo, o sea, con el Frente de Todos, y bueno, son realidades distintas. También entiendo que en lo que le pueda ser útil al gobernador de la provincia y a los más miembros del gobierno de la provincia, la forma de acercarlos y que de una vez por todas agarren la buena senda, sobre todo la senda radical, la que nos enseñaron, la que mamamos de chiquito, a ver si retoman ellos. Nosotros siempre estuvimos del lado que teníamos que estar y somos convencidos, pero también de una vez por todas queremos terminar con la grieta. Estos últimos 4 años, Corrientes Ciudad es la que más ha sufrido, al menos eso es lo que dicen los indicadores a nivel regional, digo, siendo la ciudad más pobre del país. Eso es una cosa que no podemos entender, y es en el lugar que ganó Cambiemos, donde más sufrió Corrientes Capital como ciudad, del 50% de los índices son atroces, termina ganando Cambiemos en estas elecciones del 27 de noviembre. ¿Cuál es el motivo que hace más fuerte este movimiento? Y el motivo, nosotros tenemos esperanza y tenemos la voluntad de sumar a los demás dirigentes. Estaría en ellos de que tengan la misma voluntad que tenemos nosotros de mejorar y ya, como repetía antes, de lograr la buena senda. ¿Espera que este sea un gobierno verdaderamente federal? Yo calculo que sí, que no tiene que ser algunas cosas que estoy en desacuerdo, que estén nombrados 4 o 5 ministros sean de la General Paz para adentro. Eso no habla de federalismo. También se le ha dicho a gente cercana al gobierno. ¿Cómo está Corrientes, teniendo en cuenta que el sur estuvo bastante aislado? Siempre en el norte del país, pero no tan en el norte como Formosa. Ahí está Corrientes. No, digo, en el sentido de el sur estuvo bastante aislado por el tema de rutas, tuvieron problemas serios. Yo vengo desde el sur de la provincia de Corrientes, de Esquina, donde estuvimos aislados nosotros 8 meses para construir un puente. Sin embargo, uno va a Buenos Aires y hay obras factuosas
de 50 millones de dólares, donde nos pueden terminar un puente que vale 500.000 dólares. No pueden terminar en 4 años. Así que bueno, esa es la realidad que nos deja este gobierno, pero gracias a Dios después del 27 tenemos la mayor esperanza, calculo que la mayoría de los argentinos. También se mintió a los correntinos diciendo que se hicieron un montón de obras, como está en Formosa, por ejemplo, que se construyó una autopista de 20 kilómetros, que en realidad son de 16 kilómetros en la cual la marearon a la tierra, se cansaron de darle vuelta de un lado a la otra, la araron de un lado, la araron del otro, pero todavía la concreción de la obra no está. Lo que sí felicito a los formoseños que adelantaron la autovía que tienen ahora acá llegando a Formosa, donde falta solo un puente y estaríamos en 5 minutos. Tuvimos estos últimos 25 kilómetros, andaba un poquito fuerte con el amigo en ruta. Tengo una consulta, una pregunta. ¿Cuál es el verdadero radicalismo de la bandera de Balbín, de Irigoyen, de Alfonsín? ¿Ustedes están al frente de todo o lo que están cambiando? Nosotros no tenemos el radicalómetro, yo por lo menos no tengo el radicalómetro, pero sé que nosotros vamos por la senda radical. Basta conocer la historia del radicalismo para ver de qué lado hay que estar y de qué lado nunca tuvimos que haber estado. Con eso calculo que te digo todo. ¿Se fue del radicalismo para ser más radicales? No se fue en el radicalismo, pero van a volver, quédense tranquilos. Nosotros estamos en la misma senda, vuelvo a repetir y lo digo siempre a los amigos. Carmela fue muy clara. Después de Carmela no nos quedó mucho que hablar, sino hablar de y conmigo un ping-pong de preguntas y respuestas y van a tener, no hay problema. Bueno, muchas gracias. Ahora Carlito acá, uno de nuestros referentes provincial, le va a hacer entrega a Carmela de un presente. No, Carmela, nosotros hemos conformado una agrupación la cual denominamos el Ateneo Doctoral hace más de 12 años, y en el momento que el negro nos comunicó de que venía, igual que Miguel, nos recordaba esos momentos que transitábamos juntos con muchos años menos, y quisimos no dejar de pasar una pequeña distinción con la insignia del radicalismo y del Frente de Todos por tu presencia. Con referencia a una pregunta, quiero hacer una aclaración. Nosotros la hemos ido a recibir a Carmela al aeropuerto. El presente más bien efectivo, nomás. Los saludos del señor gobernador. El presente más bien efectivo. El negro tiene que dar. Anoche me llamaba y me decía eso. Porque hace pocos días ella estuvo con el gobernador en Buenos Aires. Le pedía las disculpas que ustedes saben, tenía que trasladarse al interior de la provincia. Le hizo llegar los saludos a ella y por supuesto al pueblo de todo el equipo. Así que la contestada se